Muy buenas, tesorillos. Una vez más, aquí estamos en un nuevo vídeo. Esta vez me van a llamar de la cadena SER para el programa El Faro, que se emite de madrugada. Son las 9:05 de la noche. Es un falso directo, es decir, me van a llamar ahora, van a grabar la llamada, pero se va a emitir un poquito más tarde. Me van a hacer, yo creo, las típicas preguntas, ¿no? El hallazgo que más ilusión me ha hecho, qué es lo más raro que he encontrado. Estoy un poco nervioso porque me han llamado de varias cadenas, de varias emisoras. He ido incluso a cadenas de televisión, pero nunca me ha llamado la cadena SER, la considero importante. Ahora enseguida me llamen, os dejo con la entrevista. Todos hemos perdido algo de más o menos valor en la playa o en el monte y hubiéramos dado lo que fuese por tener al lado a alguien con un detector de metales para encontrarlo. Esta es la labor de la Asociación Valenciana de Detectoaficionados. Recorren la costa levantina en busca de objetos valiosos que devolver a sus dueños y recogen ya de paso la basura que se van encontrando. Esta noche hablamos con su secretario, Rubén Tarín, que está en Alboraya. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Julia, ¿qué tal? Muy bien, Rubén. Lo primero, ¿cómo te aficionas tú a recoger cosas con detectores de metales? Pues mi caso es particular porque, bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero la mía fue que tuve un accidente cardiovascular que no me permitía ya hacer mi vida normal. Me recomendaron dejar de ir al gimnasio, de salir a correr, incluso dejar mi trabajo, que era mecánico, porque podía levantar peso, no podía levantar peso, hacía muchos esfuerzos, me recomendaron dejarlo. Así que pues nada, empecé a buscar otro tipo de distracciones, de aficiones, y al final di con esta que básicamente se dedica a pasear por el entorno, disfrutar de la naturaleza, te da la brisita del aire, del mar y encima puedes encontrar cosas y ayudar a gente. Fíjate, al principio pensábamos que erais una especie de cazatesoros, pero nada que ver. Lo primero es, tú vas con una máquina como las que vemos muchas veces en las películas, que dando pitidos y cuando encuentran algo. Sí, cuando pasas el plato por encima de un objeto metálico, emite una señal acústica, también visual en la pantalla, y ahí pues ya determinas si lo cavas o no. Sueles ir Más o con una menos con la pala. experiencia. En la playa usamos una especie de cucharón que lleva agujeros, lo llamamos scoop, para que filtre mejor la arena. ¿Y qué tipo de cosas soléis encontrar en la playa? Pues mira, no te miento si te digo que el 95% de las cosas es basura. Ya. Basura, cosas que tira la gente. Latas de refresco, de cerveza, encontramos papel de aluminio de los bocadillos, encontramos muchísimo cristal, mucho plástico. Eso no lo pita el detector de metales, pero nosotros lo vemos a vista y lo recogemos. O sea que Y sí, también nos hacéis una labor de encontramos. recogida de limpieza de las Sí, playas. limpiamos el entorno, ayudamos también a que la gente no se corte, no se pinche, porque encontramos muchísimos cubiertos, jeringuillas, eh, cuellos de botella rotos, vamos, es una pasada. Entre pitada y pitada, claro, nos encontramos alguna que otra monedita, pero ya te digo, el 95% es basura. ¿Qué pasa cuando os encontráis, por ejemplo, una cosa que es muy común que se pierda en la playa? Unas llaves. ¿Qué hacéis con eso? Sí, mira, ahora en verano nos llaman un montón. Llaves de casa, llaves de coche, nos llaman, contactan con la asociación, que tenemos el teléfono y el correo electrónico en Google, y enseguida pues localizamos a ver en qué playa es, porque no todas las playas, no todas las playas podemos ir a buscar. ¿Y eso? Tenemos que mirar, pues porque están patrimonialmente protegidas algunas. Allí se encontraron restos arqueológicos y tenemos vetado el uso del detector de metales. Entonces tenemos que mirar primero si en esa playa podemos ir. Lo siguiente es buscar a alguien de la zona que viva cerca y que pueda. Y tenemos una tasa muy alta, el 95% de los objetos se encuentran. El 95%. O sea, Sí. fíjate, Rubén, nunca se me habría ocurrido. Yo si pierdo unas llaves en la playa, seguramente las doy por perdidas, pero se puede No, nos llama, contactar con... nos llama si vamos y las encontramos. Qué bueno. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, os encontráis buscando vosotros de manera, pues eso, haciendo un hobby, como decías antes? Estás paseando Ujú. con tu detector de metales y te encuentras un anillo y nadie lo ha reclamado. ¿Qué haces? Pues nuestra obligación como ciudadanos es entregarlo
a la oficina de objetos perdidos más cercana. Allí nos darán un resguardo y si en 2 años nadie lo reclama, legalmente podemos reclamarlo como nuestro y ahí ya podemos hacer lo que queramos, porque legalmente es nuestro. Podemos venderlo, podemos regalarlo, quedárnoslo, lo que queramos. ¿Te ha pasado muchas veces que te han llamado de esa oficina de objetos perdidos y te han dicho, oye, ven a por esto porque nadie lo ha pedido? No te llaman. Tú tienes el resguardo en casa, miras la fecha y cuando pasan los 2 años te acercas. Ah, vale. ¿Y te has acercado alguna vez? Sí, yo he entregado varios anillos que no tenían dueño y los he llevado y cuando han pasado los 2 años he pasado a por ellos y me los he llevado. Claro. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado? Pues mira, lo más raro, no sé si sabrás que es un termómetro de Galilei. No, cuéntame. No, un termómetro de Galilei es una especie de probeta llena de agua y dentro lleva unas ampollas de cristal. Cada ampolla de cristal tiene un color y cada color lleva una densidad de líquido diferente. Dependiendo de cómo sea la temperatura ambiente, esas ampollas flotan. Qué Y entonces te curioso. dice la temperatura ambiente. Es una cosa súper rara. Bueno, pues yo me encontré una ampolla de esas de cristal con el líquido amarillo que seguramente se lo habrán tirado por el váter porque estaba intacta. Y eso Anda. me lo encontré en una playa de Valencia. ¿Y Eso alguna, es lo más raro que me he encontrado. ¿Y alguna búsqueda de la que te sientas particularmente orgulloso porque haya acabado Sí, muy bien la no, historia o algo así? muchísimas. A ver, he encontrado muchísimas llaves, muchísimos anillos móviles de gente que estaba desesperada, gente que tenía que irse a trabajar a Zamora al día siguiente, le he encontrado las llaves de casa, Ostras. las llaves del coche también. Pero de lo que realmente estoy orgulloso es que hará unos 4 años la Policía Nacional de Castellón nos llamó porque se había cometido un asesinato, habían matado a un hombre mayor con un cuchillo jamonero y el asesino había escondido el cuchillo, lo había tirado por ahí, ¿no? A un campo. Y nos llamaron para ir a buscarlo y me siento orgulloso porque hicimos justicia. Yo encontré el Ostras. cuchillo y gracias a eso eh, ahora la familia del difunto puede obtener esa justicia, ¿no? Claro. De culpar realmente al asesino de su familiar. Qué fuerte. Y también sé que alguna vez habéis encontrado cosas muy valiosas y han llegado hasta los dueños. Creo que no lo hiciste tú, sino la asociación con la que trabajas. Ujú. Encontraron una alianza que llevaba perdida casi 50 años. Sí, eso fue un socio de Castellón, Ángel, un saludo desde aquí, Ángel. Pues perdió un hombre allí del pueblo hace 40 años, creo que era recién casado, perdió la alianza de boda y Ángel lo encontró 40 años después y se la devolvió y se echaron a llorar. Sí, sí. Eso ¿Sabes es cómo una dieron con el historia de las dueño? potentes. Pues básicamente el dueño ya comentó eso hace muchos años y un día Ángel, buscando en el campo de esa persona, apareció. Qué bueno. Apareció. Qué... Ángel conocía la historia, pero nunca lo había encontrado. Rubén, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿Vas todos los días? No, yo personalmente por tema de trabajo no voy todos los días, pero hay compañeros que sí. Yo sí voy mínimo 2 horitas. 2 horitas para, ya te digo, yo voy por caminar, cada uno va por el motivo que le atraiga, ¿no? Pero yo voy por caminar, por pasar el rato, pero hay gente que sí, que sale todos los días, 2, 3, 4 horas incluso. ¿Y cuáles Y hay son las gente que sale motivaciones solamente los de otros sábados. compañeros? Pues hay gente que sale solamente a distraerse, a hacer lo que salga. Hay gente que sale solamente a buscar monedas. Hay gente que sale a limpiar, que es lo que hago yo. Salgo a limpiar y a pasearme. No sé, hay mil motivos. Yo te puedo hablar por mí. Claro. Cuando hablas de compañeros que salen a recoger monedas, ¿realmente tanto van a encontrar en las playas? No, no. Como ya te digo, el 95% es basura y el otro 5% es realmente lo que te encuentras. Ahora es temporada alta, claro, ahora es cuando más gente hay en la playa. Entonces, claro, ahora pues sí que te puedes ir, si sales todos los días, pues te puedes ir a lo mejor con 50 euros a la semana, si tienes mucha suerte. Ya. Pero cuando no es temporada, a veces te puedes ir sin nada a casa.
Cuando estábamos buscando a alguien como tú, nos dimos cuenta de que en España hay muchísima gente que se dedica a esto, que van con detectores de metales por las playas, por los campos. Tenéis una gran red a lo largo de España, porque lo tuyo es una asociación valenciana, pero supongo que también estáis en contacto con otras zonas. Aquí en España no te sabría decir el número exacto de detectoristas que hay, porque hay asociaciones, pero no todo el mundo está asociado. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana calculamos que hay unos 3.000 detectoristas, pero en asociados solamente 234, creo, que somos ahora 230 y pico. Entonces, claro, no sabemos decirte un número exacto de detectoristas en España, pero sí que hay asociaciones a lo largo de España. Lo que pasa es que cada vez está más fastidiado el tema por el tema de las leyes. Por ejemplo, en Madrid lo han regulado bastante. En Andalucía, que se podía solamente en playas, ahora ya no se puede ni en playas. Yeah. Es un tema complicado, que las asociaciones luchan porque esas leyes cambien, pero es que, como todo el mundo sabe, los políticos son los que mandan. Claro, pero al final estáis haciendo una labor positiva para la playa porque estáis recogiendo un montón de cosas, algunas con valor, otras sin valor, pero desde luego... Sí, ya te digo, encontramos cosas que ayudamos a gente y encontramos cosas que ayudamos al entorno. Exacto, a descontaminar. Claro. Pero, quieras o no, nos meten a todos en el mismo saco, nos ven como delincuentes muchas veces. Sí, nos como ven cazatesoros, que, ¿no? Que decía sí, yo al cazatesoros, expoliadores, que nos quedamos con lo ajeno. Y no, esto es como todo. Hay gente buena y gente que no es buena. Hay gente que lo hace de la forma correcta y gente que no. Pero no hay que generalizar. Hay muchísima gente, por ejemplo, los de la Asociación Valenciana, que somos más de 230, todos lo hacen bien. Todos no somos una asociación de delincuentes, ¿no? Claro. Somos una asociación de detectoaficionados, gente aficionada a la detección de metales, que todo el mundo que se asocia pasa por... les damos las normativas de campo, de playa, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y les explicamos, como tú misma me estás preguntando, cuando nos dicen, oye, si me encuentro un anillo, les decimos lo que tienen que hacer. Si me encuentro no sé qué, se lo decimos. Y... O sea, la gente, también es información. La asociación es información al socio y también al que no es socio. Claro. Y Rubén, vuestro trabajo genera mucha curiosidad entre la gente que está, pues no sé, entre los bañistas, sí. La gente que está en la playa, seguro que os preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? Sí, yo cuando me voy con 3 o 4 amigos más a casa. Sí, la gente te para, bueno, lo típico, ¿no? ¿Cuánto oro llevas? Oro. Y cuando le enseño en verdad lo que llevo, que son latas, que son plásticos, que son cuellos de botellas, la gente flipa. Claro. Y sí, te preguntan, ¿y eso solo pita metales y pita billetes? O sea, te hacen preguntas de gente pues que nunca ha tenido un detector de metales en su vida o no sabe cómo va el tema. Te hacen ese tipo de preguntas. Sí, la gente es bastante curiosa con el tema. Pues nada, me quedo más tranquila sabiendo que si voy a una playa valenciana y pierdo las llaves, os tengo a vosotros para pediros ayuda. Rubén Tarín, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro. Un abrazo al equipo y a todo el programa y un abrazo muy fuerte a la cadena SER. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Más sencillo de lo que pensaba. No, la verdad que muy bien, la chica me ha preguntado lo típico, muy amable. Nada, nos vemos en la próxima. Sed buenos.